Luz y tinieblas. Cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos, como vimos, necesitan grandes virtudes potenciadas por el Espíritu Santo para ir adelante por el camino de la perfección y alcanzar formas de vida nueva, evangélica, tanto en lo personal como en lo comunitario, tanto en lo interior como en lo exterior. El vino nuevo en odres nuevos. Expuse ya la necesidad de la oración, de la caridad, del espíritu de pobreza, de la capacidad de cruz y de martirio para alcanzar esas nuevas formas de vida. Junto a las virtudes ya aludidas es sumamente necesaria la prudencia, una virtud altísima que gobierna el ejercicio de todas las otras virtudes, incluida la caridad. La prudencia es necesaria, es utilísima. Ella nos da la ciencia práctica para conocer lo que debemos querer y hacer, y lo que debemos no querer y evitar. La prudencia nos facilita así elegir los medios más idóneos para lograr el fin verdadero, aquel fin concretamente que Dios asigna a nuestra vida. Esta virtud de la prudencia encuentra la perfección de su ejercicio por el maravilloso don del Espíritu Santo, que llamamos don de consejo. Cuando los cristianos, saliendo de Egipto, se aventuran en un éxodo por el desierto, en busca de una tierra prometida, en búsqueda de formas de vida distintas y mejores que las del mundo secular que les rodean, fácilmente se comprende que necesitan absolutamente la virtud de la prudencia y del don de consejo. La prudencia, que está inseparablemente unida a la virtud de la fortaleza, permite a los cristianos, como dice la oración del domingo 15 del tiempo ordinario, permite a los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Como digo, la prudencia y el don de consejo son sumamente necesarios cuando los cristianos se aventuran, en cierto modo, por tierras desconocidas, buscando formas de vida comunitarias plenamente, continuamente evangélicas, santas, santificantes, distintas a las habituales, no solamente en el mundo secular, sino incluso en el pueblo cristiano, tantas veces mundanizado en sus formas exteriores de vida. Esta búsqueda exige equilibrios sumamente delicados. Equilibrio entre un rechazo excesivo del mundo secular y una aceptación cómplice. Equilibrio entre privacidad y comunitariedad, entre distancia del mundo y proximidad, entre diversidad excesiva de los hombres mundanos y distinción conveniente. Equilibrio entre un legalismo excesivo y una anomía improvisadora.
equilibrio entre el individualismo insano y una afiliación comunitaria excesiva, asfixiante, equilibrio entre una imprudente evitación total del mal en la vida comunitaria, ignorando que una cierta permisión del mal puede ser ocasión de grandes bienes. Por otra parte, es de notar que en esa búsqueda atrevida, impulsada por el Espíritu Santo, de nuevas formas cristianas de vida comunitaria, se da la circunstancia de que los cristianos de más edad, a veces los más prudentes, carecen con frecuencia de ánimo para esa búsqueda y están sujetos a su situación acostumbrada. Y los más jóvenes, que fácilmente se animan a esas aventuras espirituales, pues aún tienen su vida sin hacer, sin cristalizar, no suelen estar todavía maduros en la virtud de la prudencia, y menos aún en el don de consejo. Santo Tomás señala una distinción por donde surge en esta dificultad aparentemente insoluble la luz de la esperanza. Dice así: la prudencia adquirida es causada por la repetición de actos, de ahí que para su adquisición sea necesaria la experiencia y el tiempo, y por eso no puede darse en los jóvenes ni en acto ni en hábito. Pero la prudencia que va acompañada de la gracia es infundida por Dios, por lo que se da ya como hábito en los niños bautizados, que no han llegado al uso de la razón. Esta doctrina de Santo Tomás nos da a entender que, bajo la acción de la gracia, bajo el influjo del Espíritu Santo, pueden los niños, los adolescentes y los jóvenes ser personas prudentes. Pueden guardarse siempre en el camino recto mediante la consulta a Dios, la oración de súplica, la obediencia a los mayores y también por la petición de consejo a aquellos cristianos más experimentados que sí conocen el camino porque lo han recorrido. Con la prudencia quiero señalar también la necesidad de sabiduría para lograr odres nuevos que alberguen el vino del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el profeta Oseas, capítulo 4, leemos: «Perece mi pueblo por falta de conocimiento». Los buenos cristianos deberían pensar un poco más en la forma que pueden y deben dar a su vida personal, familiar, comunitaria. A veces se mueven tanto y hacen tantas cosas que no tienen tiempo para pensar. Pero la elaboración, bajo el influjo del Espíritu Santo, de nuevas formas de vida no es nada fácil. Y no bastan en ella los esfuerzos de la voluntad. Exige mucho pensamiento creativo, mucho pensamiento perfectamente libre del mundo. Según aquello de San Pablo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que procuréis conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Es necesario, pues, que el cristiano lea, medite, estudie, tenga una vida de oración, piense más, descubra mejor aquellas mentiras generalizadas que pasan en el mundo actual como ortodoxia vigente. Converse, consulte con otros, para de este modo salir de la cautividad del mundo secular. Una cautividad que no solamente es conductual, antes y primero es una cautividad mental, una cautividad que tanta satisfacción produce al padre de la mentira, bajo cuyo influjo subyace el mundo presente.
Él sabe bien que los hombres, mientras no piensan, mientras permiten que su vida quede a merced de las inercias mundanas, están más o menos bajo su influjo. Mientras ellos no piensan, él está tranquilo. Son muchos en nuestro tiempo los pensadores, psicólogos, sociólogos, filósofos que denuncian esa incapacidad de pensamiento en el hombre moderno. Y esa marcada característica de nuestro tiempo influye también ciertamente en el pensamiento, es decir, en la falta de pensamiento de los cristianos actuales. Las facilidades, las diversiones que ofrece el mundo secular, el exceso de información, la acumulación diaria de más y más noticias, datos, imágenes, distracciones, las presiones ambientales, los impactos que golpean nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra memoria, todo eso acaba por producir una especie de paralización mental. No queda ya en la persona capacidad de reaccionar. No es capaz de elaborar interpretaciones de la situación presente, analizándola críticamente a la luz de la verdad. Se deja llevar por la inercia envolvente, apenas resistible, del mundo secular, en un dinamismo ciego que conduce no a la perfección del reino, sino que más bien lleva por caminos de perdición. Y de este modo los hombres van pasando sus años casi sin darse cuenta. Finalmente, como se dice en el libro de Job, capítulo 4, se rompe el hilo de su vida y mueren privados de sabiduría. Fragmentos del Magnificat y del Ave María, obras compuestas hacia 1600 por Tomás Luis de Victoria. En otra ocasión, dentro de esta misma serie de conferencias, hacía yo notar cómo el mal del mundo es en cierto modo invisible. Mostraba yo cómo eficacísimos mecanismos mentales nos obligan a pensar que el grado de maldad del mundo secular es un grado tolerable y que por tanto no está exigiendo la posición de remedios extremos. Pues bien, para construir un arca y embarcarse en ella, dejando la propia casa,
hace falta ser muy consciente de que un diluvio formidable está amenazando a ahogar a todos. ¿Quién, si no, ve la necesidad de construir un arca y de irse a vivir en ella? Igualmente, podemos decir, recordando aquella palabra de Jesús en Mateo 5, para arrancarse el ojo o cortarse la mano o el pie, es preciso estar muy convencido de que sin eso se va a perder el cuerpo entero. Algunos buenos cristianos, aunque un día y otro, un año y otro, están experimentando crónicamente dificultades insuperables para ellos en la oración, la vida de pobreza, la perfecta castidad, la educación de los hijos, la actividad apostólica y en tantos otros aspectos de la vida cristiana que sería necesario desarrollar. Sin embargo, no acaban de entender, no acaban de reconocer que todo eso es en alguna medida inevitable, mientras sigan viviendo en el exterior en formas excesivamente mundanas. No acaban de entender, no acaban de reconocer que habrían de dar a sus vidas formas conductuales ciertamente distintas a las que ahora están viviendo, en gran medida mundanizadas. Quiera Dios, quiera el Espíritu Santo, iluminar a estos cristianos para que de verdad conozcan que, como dice el apóstol San Juan en su primera carta 5, el mundo entero está todo bajo el maligno. Quiera iluminarles el Espíritu Santo para que estos cristianos, a veces fervorosos, bien intencionados, entiendan que, como dice el Apocalipsis en el capítulo 19, la gran ramera corrompe la tierra con sus fornicaciones. Si no hay este conocimiento profundo, práctico, continuo del mal del mundo, la búsqueda de nuevas formas de vida, más evangélicas, más santas y santificantes, está destinada al fracaso. Más aún, es una búsqueda que ni siquiera va a ser intentada. ¿Cómo podrán los cristianos abandonar su propia casa espiritual en la que están viviendo si no acaban de darse cuenta de que está incendiada? Cuando vemos en el caso de un incendio cómo tantos hombres arriesgan sus vidas y a veces incluso las pierden por no separarse de su casa a pesar de que está incendiada y por tratar de salvar sus posesiones más queridas. Viendo eso, podemos pensar cómo los cristianos saldrán de sus casas, es decir, de sus modos de vida habituales, si no alcanzan a conocer la gravedad del incendio que en ellas les amenaza a ellos y a sus hijos. Llego con esto a una conclusión que es obvia. No se parte en un éxodo heroico hacia la tierra prometida si no hay un conocimiento suficiente de que no se puede seguir viviendo en Egipto, país de idolatría, de tinieblas, de esclavitud. Si los cristianos carecen de un conocimiento suficiente del mal del mundo secular que les envuelve, no salen de esas formas de vida en la búsqueda de otras formas de vida, nuevas, evangélicas, santas, santificantes, distintas a las del mundo secular en que viven. La búsqueda eficaz de odres nuevos que alberguen el vino nuevo de la vida cristiana solamente es posible cuando en los cristianos hay un conocimiento suficiente del mal del mundo. Pero, y con esto doy un paso adelante, exige también que haya en ellos un conocimiento suficiente de los ideales evangélicos,
hacia los cuales el Espíritu Santo les quiere llevar con la asistencia continua de su gracia. Es indudable que a la hora de realizar el ideal evangélico nos falla la voluntad, ya lo sabemos por experiencia y por la misma enseñanza de Cristo. Marcos 14, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Tengamos en cuenta, sin embargo, que mucho antes y más que la voluntad, nos falla la mente, es decir, la misma visión de la fe. Ni siquiera conocemos muchas veces el ideal evangélico que debemos pretender con esperanza y con todo empeño, convencidos de que Dios querrá concedérnoslo, porque a Él nos llama con la fuerza de su gracia. No acabamos muchas veces de conocer los cristianos las maravillas de la gracia divina, las maravillas de renovación que quiere el Señor obrar en nosotros por obra del Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos cómo se explica esta ceguera tan frecuente y generalizada. Y quizá la respuesta fundamental podríamos expresarla así: la voluntad influye en el juicio, y cuando la voluntad está apegada desordenadamente a algo, no le permite pensar al juicio nada que le obligue a la voluntad a dejar las cosas a las que está apegada. ¿Cómo, de otro modo, es posible que los buenos cristianos ignoren tanto el ideal de una vida cristiana total, en lo interior y en lo exterior, en lo personal y en lo comunitario, al que deberían tender con toda esperanza y con todo empeño? Estos ideales evangélicos son evidentes, son ideales claramente enseñados por Cristo y los apóstoles. Tenemos de esos ideales evangélicos ejemplos formidables en la vida de los santos y en las generaciones cristianas que fueron más fieles a la fe. Tenemos ejemplos sumamente persuasivos y atrayentes que nos muestran como posible el ideal de la vida evangélica en las personas, en las familias, en las comunidades. Ese ideal de vida evangélico crea un mundo luminoso, santo, santificante, alegre, armonioso, bello y todo el bueno en todas sus partes. Por eso, ¿cómo justificar esa mundanización aparentemente insuperable de los buenos cristianos, viendo sobre todo los destrozos terribles que el mundo secular tal como es está produciendo en la mente y en la conducta de los cristianos, de sus hijos? ¿Cómo no se deciden los cristianos a intentar, solos o acompañados, esa necesaria fuga mundi evangélica? Una fuga que sólo es posible por la creación simultánea de un micromundo nuevo cristiano. Algunos hay que a estos planteamientos que estoy haciendo contraponen una objeción fundamental. Argumentan ellos alegando que nunca la idea debe preceder a la realización cristiana. Dicen que si formulamos un plan de vida comunitario con la intención de rellenarlo posteriormente de vida, estamos comenzando la casa por el tejado. Estamos poniendo el carro delante del caballo. Estamos cavando un cauce cuando todavía no tenemos agua para llenarlo. Más aún, los que así objetan alegan también que, haciendo planes propios,
por muy evangélicos e idealistas que sean, posiblemente estamos organizando una resistencia inconsciente al Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer los cristianos es abandonarnos incondicionalmente a su guía providente, sin pretender nunca que Él nos ayude con su gracia a dar realización a nuestros planes. Me parece evidente que en el planteamiento de estas objeciones se están diciendo verdades muy grandes, pero creo que debemos precisar un poquito más. En primer lugar, no pocas veces a la comunidad nueva, evangélica, renovada, se llega sin tener un plan preconcebido. ¿Cuántas congregaciones religiosas, por ejemplo, la misma Compañía de Jesús, se fueron formando al impulso de Dios providente sin que Ignacio y sus compañeros supieran exactamente, en forma previa, a dónde debían llevar su intento colectivo? Se fueron enterando de lo que quería Dios que fuera la Compañía de Jesús al paso de los días y de las circunstancias, dóciles a las luces y a los impulsos del Espíritu Santo. Pero no podemos ignorar, sin embargo, que otras veces infunde Dios primero su idea en ciertos hombres y sólo posteriormente, a veces muchos años más tarde, les da su gracia para que realicen esa idea que Él les inspiró. Es verdad que ha habido fundadores que primero han logrado una comunidad viva y después se han preocupado de diseñar en leyes el ideal que ya estaban viviendo. Podríamos decir que surgió primero el agua, y la misma agua fue abriendo el cauce que habría de conducirla, formando así un río. Pero no necesariamente es ese siempre el proceso. Conocemos otros casos, por ejemplo, San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, que a los 26 años, cuando todavía era un seglar, en un largo retiro que hizo a solas, en 1720, concibe ya, a la luz de Dios, la regla de vida, incluido el hábito y el escudo pasionista, que años más tarde habría de vivir con muchos otros hermanos. Aquí tenemos un caso en el que primero fue la idea y después fue la realización de la misma. Esto nos hace pensar en el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo. Por otra parte, todos los conocimientos posibles, todos son pocos para renovar eficazmente la vida cristiana, llevándola a formas nuevas netamente evangélicas. Construir una vida nueva en sus diversas partes y en su planteamiento total, es algo que requiere no solamente buena voluntad, no solamente libertad del mundo secular, no solamente grandes virtudes cristianas, exige también un conocimiento teórico del ideal y necesita también, a la hora de hallar los medios prácticos concretos de realización, muchos conocimientos de diversos órdenes. Aquellos cristianos que están deseosos de una vida nueva, cuanto más sepan de historia y de doctrina cristiana, cuantos más sean sus conocimientos de liturgia, ascética, psicología social, pedagogía, agricultura, arte, informática, métodos naturales para regular la fertilidad, modos dietéticos e higiénicos
para llevar una vida al mismo tiempo pobre y sana. En fin, cuantos más y mejores sean sus conocimientos de los medios prácticos que permiten ir adelante en un empeño colectivo, más fácilmente podrán levantar el vuelo de la vida cristiana hacia formas nuevas y excelentes. En este sentido, cuando vemos ciertos idealismos bucólicos, nostálgicos, románticos, por ejemplo, de una vida rural y sumamente simplificada. Recordamos, por ejemplo, a Gandhi, que abominaba de las máquinas industriales y las consideraba causa principal de la decadencia de Occidente y de la India. No podemos menos de concluir que estos idealismos toman a la larga o a la corta un camino sin salida. Para que un conjunto de hombres logren, de la gracia de Dios, nuevas formas de vida comunitaria, más excelentes, más santas y evangélicas, necesitan conocer bien el ideal al cual quiere llevarles el Espíritu Santo, y necesitan también muchos conocimientos prácticos acerca de los medios concretos que hacen posible ir dando forma práctica y durable a esos ideales de vida. La creatividad cristiana de los laicos en la formación de nuevos modos de vida secular, personal y comunitarios ha de entenderse siempre y ante todo como una docilidad al Espíritu Santo. Es a Él a quien corresponde concebir e impulsar en modos bien concretos toda la renovación interior y exterior del pueblo cristiano. No se trata, por tanto, de que los cristianos inventemos modos y maneras de vivir, podríamos decir, en una ingeniería conductual bien intencionada, pero inevitablemente voluntarista y arbitraria. Se trata de que con mucha oración y planteando todos los aspectos de nuestra vida en pura fe y caridad, le dejemos al Espíritu Santo que configure nuestras personas, familias y comunidades sin hallar en nosotros resistencias. La nueva vida cristiana ha de ser una vida elegante. Empleo esta palabra en su sentido etimológico, elegans elegantis, palabra que está relacionada
con el verbo elegir, eligere. Una persona elegante es una persona que elige todas las opciones concretas de su vida. Pues bien, la vida cristiana nueva solamente se logra en una vida elegante, una vida que ha sido repensada hasta en los detalles aparentemente más triviales, siempre a la luz de la fe, según aquello de San Pablo en Romanos 12, que tantas veces he citado. No os configuréis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, procurando siempre conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Por tanto, todos los aspectos de nuestra vida personal y comunitaria han de ser evangelizados y renovados por el Espíritu Santo. Han de ser repensados, elegidos, decididos en una vida cristiana siempre elegante, siempre eligente. Los horarios que rigen nuestra vida, el uso de la prensa y la televisión, la participación familiar en el año litúrgico, el lugar de los ancianos o de los niños en la vida familiar, los modos de vestir, el régimen dietético, la decoración interior de las casas, la manera de educar a los hijos, el empleo de los tiempos de ocio, la configuración del noviazgo, de las vacaciones, de los lutos. Todo tiene que ser renovado, todo tiene que ser evangelizado. Todo, el conjunto y cada una de sus partes, tiene que ser interior y exteriormente renovado según la vida de la gracia, según la iluminación y la moción del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra, de tal modo que sea entre nosotros así en la tierra como en el cielo. Consiguientemente, en nada, en ningún aspecto de nuestra vida, hemos de abandonarnos los cristianos al ambiente familiar o a las costumbres del mundo. Por el contrario, debemos mantener siempre despierto un prejuicio bien fundado de que todas esas vigencias mayoritarias mundanas muy probablemente son malas, o al menos son mediocres, es decir, son maleantes, son mediocrizantes, son pues inconciliables con la búsqueda sincera de la santidad perfecta, ya que, como nos dice el apóstol San Juan en 1 Juan 2, todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Y todo esto no viene del Padre, sino que procede del mundo. Voy a poner un ejemplo mínimo. A veces los ejemplos más disparatadamente mínimos son los más elocuentes. Hasta los muebles de nuestras casas han de ser evangelizados, de tal modo que respondan lo más posible al espíritu cristiano. Hay, por supuesto, diversos estilos cristianos posibles de configurar los muebles, y unos serán más indicados que otros según las circunstancias de una familia, de una época, de un país. Pero lo que está claro es que hay estilos de muebles que no son cristianos, que son una exterioridad condicionante adversa a la interioridad cristiana, al espíritu evangélico. Pongo, por ejemplo, un sofá enorme, lujoso, sumamente blando, en el que las personas, más que sentarse, se tumban y se hunden. Ese sofá no es un mueble cristiano. Podrá ser quizá un mueble islámico o hindú o lo que sea, pero no está inspirado
por la bella austeridad del Evangelio de Cristo. Y es que todas las cosas, hasta los menores detalles, todas contribuyen a crear una atmósfera que, a su vez, influye en el pensamiento y en la conducta de los miembros de una familia. No entender esto llevaría consigo un rechazo de la norma de Cristo. El vino nuevo ha de verterse en odres nuevos, en unos odres que impliquen una coherencia entre lo interior y lo exterior de la vida cristiana. Por eso, más aún viviendo dentro de un mundo profundamente descristianizado, es decir, apóstata, es absolutamente necesario que la familia y las comunidades cristianas, comenzando por supuesto por las comunidades religiosas, practiquen una adecuada ingeniería conductual, en el mejor sentido de esta expresión, que se ocupe continuamente de ir logrando la mejor coherencia posible entre el espíritu interior cristiano y las formas comunitarias de la vida exterior. Y aquí recuerdo aquel importante principio que ya expuse en una conferencia anterior, que no es posible el cambio de las partes si no se cambia el todo, el conjunto, y que es imposible a su vez cambiar el todo si no se cambian las partes. Pues en la vida de una persona y de una familia, todas y cada una de las cosas se condicionan y exigen entre sí. Cuando traté de este principio, puse el ejemplo de una puerta de estilo románico o gótico, en cuyo arco todas las dovelas encajan las unas en las otras, formando un arco perfecto. Ahora bien, no es posible cambiar de forma una dovela si no se cambian las otras que están junto a ella. Es posible hacer un arco nuevo en su conjunto, pero no es posible cambiar una sola de las partes que lo componen, una sola de las dovelas. Las comunidades religiosas han entendido siempre esto ya desde su principio. Ha habido órdenes religiosas, por ejemplo, que se han hecho cuestión de ir descalzos o de ir calzados, de comer carne o no, y así en otras cuestiones concretas. Y a estas cuestiones semejantes, que pueden parecer muy pequeñas, los mismos santos fundadores prestaron gran atención. Eligieron ciertas opciones, ordenándolas entre sí con sumo empeño. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, una santa que tan altísimas visiones contemplativas tuvo de la Trinidad de Cristo, cuando traza en sus constituciones un camino que lleva ciertamente a la perfección evangélica, no se eleva a sublimes descripciones de esa meta contemplativa que la comunidad ha de pretender, sino que se ocupa con toda atención en determinar los medios del camino que conduce a esas alturas. Se empeña en determinar detalles a veces muy pequeños. Manda, por ejemplo, que las carmelitas lleven el pelo corto, para que no gasten tiempo en peinarle, así dice, y que no usen espejo. Da también normas detalladas acerca del hábito, de la calidad de la tela y de la forma que debe tener, y dispone que, tanto en vestido como en cama, jamás haya cosa de color. Sus monjas en el Carmelo normalmente no usan sillas, sino que se sientan en el suelo. Ya se ve que se trata de un conjunto de detalles pequeños, pero ese conjunto crea una atmósfera, unas coordenadas de vida
que son favorables para que crezcan las personas en la vida de la gracia y de la caridad. Santa Teresa de Jesús, la gran mística y doctora de la Iglesia, frecuentemente exhorta en sus constituciones a que se dé una importancia grande también a la observancia de las normas pequeñas. Así, en el número 21 escribe: la priora en lo que mucho ha de poner es en que se guarden las constituciones, y donde hubiera priora que tenga tanta libertad que las quebrante por causa pequeña, o lo tenga de costumbre, pareciéndole que va poco en esto y poco en aquello, téngase por entendido que ha de hacer gran daño a la casa, y el tiempo lo dirá. Esta es la causa por que están los monasterios y aun las religiones tan perdidas en algunas partes, haciendo poco caso de las cosas pequeñas, y de aquí viene a que caigan en las muy grandes. Y en el número 24 añade: por esto es lo mejor no abrir puerta para cosa ninguna, si no es conforme a como ahora van las cosas, pues se ve que van bien y se tiene por experiencia. Recordemos aquel principio de Cristo, Lucas 16: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Por eso, si nos preguntamos, ¿estos detalles normativos en un camino de perfección son trivialidades, son bagatelas? Hemos de responder no. Son cosas ciertamente pequeñas y bajas, pero por ellas se expresan y se fomentan cosas muy grandes, importantes y altas. Esto, como decía hace un momento, los religiosos lo han entendido siempre, pero los laicos lamentablemente no parecen haberse enterado mucho de todo esto. No quieren dar importancia grande a las cosas pequeñas, en las que normalmente se remiten, en cada una y en su conjunto, a los usos del mundo secular, logrando con ello efectos sumamente negativos para su espíritu, condicionamientos claramente desfavorables para el crecimiento en la vida de la caridad. Quizá algunos de estos laicos piensan que su secularidad les obliga en conciencia a proceder así, asumiendo las formas de vida secular vigentes en su tiempo, en su lugar, en su clase social. Pues bien, por ese camino, con el favor de Dios, podrán ser buenos cristianos, pero normalmente no llegarán a ser cristianos santos. Para ello tendrían que diferenciarse de los modos y maneras del mundo secular mucho más netamente. Vuelvo a afirmar el principio que tantas veces he señalado. A todos los cristianos, religiosos, sacerdotes, laicos, a todos ha sido mandado que no se configuren al mundo secular, sino que se renueven buscando siempre en todo la voluntad de Dios. Y esa exhortación no es meramente un consejo, es un mandato. Por tanto, si no se cumple, es porque se está resistiendo un impulso poderoso y benéfico del Espíritu Santo. Dicho lo mismo con otras palabras, a todos los cristianos les está dirigida la exhortación de Cristo a dejarlo todo para poder seguirle. Es decir, a todos los cristianos quiere Dios concederles la gracia de renovar profundamente el conjunto y cada una de las partes que configuran su propia vida personal, familiar, comunitaria. Para poder seguir a Cristo fielmente, es preciso dejarlo todo, es decir, no estar atado, no estar cautivo
de las formas de vida del mundo secular que nos envuelve. La vida cristiana es una vida elegante, una vida que elige siempre y en todo, en las partes y en el conjunto de condicionamientos que establecen una forma de vida. Por supuesto que hemos de añadir a esa consideración fundamental que no pocas veces habrá laicos que, por exigencias de las circunstancias o de su cónyuge o de su familia, no puedan modificar ciertos aspectos de su vida. Podrán modificar aquellos que sean intrínsecamente malos, porque para ellos tendrán siempre la asistencia de la gracia de Dios. Pero en otras ocasiones tendrán que padecer formas de vida de suyo disconformes con el espíritu evangélico, pero que circunstancialmente resultan inevitables. Pues bien, en esos casos estén ciertos los laicos de que todas las cosas colaboran al bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28, de que Dios, omnipotente y misericordioso, les ayudará con su gracia para que puedan caminar rectamente por caminos torcidos. Es este otro modo maravilloso, pero igualmente admirable, por el que la gracia de Dios obra en sus hijos verdaderos prodigios de renovación, de perfeccionamiento, de santificación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y Tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.